Creo que ya está. Vale. Bueno, bueno, pues muchas gracias, insisto, por estar aquí. La clase va a quedar grabada. En la clase de hoy lo que tenemos enfrente es un gran desafío porque es muy complicado hablar de Marx y el marxismo. Yo creo que no hay ningún otro autor en la historia del pensamiento económico con el que uno llegue ya con tanta predisposición. Ahora, esto no es una coincidencia, ¿no? Ha habido eh, incluso tenemos, ¿no? O sea, ha habido un interés por descalificar su pensamiento debido a los procesos sociales, a las decisiones políticas que se tomaron por algunos partidos y algunos políticos que hicieron en nombre del marxismo ciertas políticas, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría hacer es pedirles que distingan el marxismo de Marx, ¿vale? Particularmente porque, como ahora veremos, el propio Marx tiene dos momentos en su biografía. Una será la primera, la parte más política, de organizador, de director de diarios, que al mismo tiempo es su propia vida como exiliado, conocer, digamos, un poco la situación política y económica de Europa. Y luego está la segunda parte, que es el segundo Marx, por llamarlo de alguna manera, que es el Marx económico, que es el Marx que se encierra a leer a los clásicos. Esto es lo primero que podemos decir ya concretamente sobre Marx y la economía. Marx es una conclusión del pensamiento clásico. Marx no era un economista. Marx se sienta a leerles, les lee con mucha atención, lee a Adam Smith, lee a David Ricardo. Y lo que vamos a tener en El Capital como libro, o más bien la perspectiva que vamos a tener de Marx sobre la economía, es una economía o dicho de otra manera mejor. O sea, es un análisis de la economía, de una economía que es la economía escrita por los clásicos. Es decir, Marx es sobre todo un lector atento de los clásicos. Va a tomar de David Ricardo, o sea, lo va a tomar en serio a David Ricardo y va a asumir de David Ricardo, que era lo que veíamos, ¿se acuerdan en las clases pasadas? Las leyes de la economía que nos empieza a contar David Ricardo, que consisten, por ejemplo, en esta digamos, relación inversamente proporcional entre la tasa de ganancia, ¿no? Si sube la tasa de ganancia, baja el salario, o al revés, si sube el salario, baja la tasa de ganancia, lo cual plantea un conflicto en términos de intereses. Esto no lo dice Marx, ya se acuerdan que ya lo veíamos antes con David Ricardo. David Ricardo también nos habló de la tendencia decreciente de la ganancia. Eso es lo que también se toma Marx en serio y dice, vale, pues si esto es así, ¿qué pasará cuando va decreciendo la ganancia? Eh, por lo tanto, lo que les pediría primero es que distingan tanto del futuro de Marx, ¿no? Del marxismo, como del Marx político, el Marx del manifiesto, y nos vamos a centrar únicamente en esta clase al menos, o es lo que intento yo, lo que intentaré yo hacer, explicarles cuál es la aportación de Marx al pensamiento económico y por qué entonces es tan influyente, ¿no? En los años posteriores a la fecha, diríamos. ¿Vale? Como les decía, espero por favor que, y es muy difícil dar una clase sobre Marx, por eso espero que suspendan la incredulidad, digamos, hagan un ejercicio de suspensión de la incredulidad, como se dice en el teatro, ¿no? O sea, eh, eh, como dicen los abogados, ¿no? Aceptando sin conceder, ¿no? Es decir, que por un momento se despeguen de toda esa carga cultural, emocional incluso que tiene o que hay sobre Marx y el marxismo para que tratemos de entender qué fue lo que dijo. ¿Vale? ¿Qué fue lo que dijo? Ahora, esto es muy difícil y sé que es muy difícil porque incluso a día de hoy sigue habiendo una política en contra de aquello que representa, o más bien de los movimientos políticos y sociales que se sostienen en el marxismo. Eh, y está ahí, sigue estando ahí, lo vemos aquí en España, por ejemplo, ¿no? Mientras, eh, o en Estados Unidos lo vimos hace poco, ¿no? Mientras los socialdemócratas o los demócratas en Estados Unidos acusan de fascistas a sus oponentes, en este otro lado, los oponentes, la derecha, digamos, acusa a los otros de comunistas, de marxistas, ¿no? Es decir, el fascismo y el marxismo son dos categorías negativas.
¿no? Eres un comunista o eres un fascista, son ahora mismo los marcos del debate. ¿Por qué habría que votar por Kamala? Porque Trump era malo. No se entiende bien por qué Kamala era buena, solo que Trump era malo, igual que ahora se dice sobre la política en Europa, ¿no? Esto, por supuesto, no es nuevo. Ha habido un esfuerzo cultural por hacerlo. Esto lo pueden interpretar ustedes con el macartismo. El macartismo fue la política estatal de los Estados Unidos durante la Guerra Fría para tachar no solamente de negativo lo que venía de ese otro lado que basaba sus ideas de la economía sobre Marx, sino que incluso lo encarcelaban, lo perseguían. Es decir, hubo una abierta lucha política por hacer ver que Marx se equivocaba. Yo lo que les pido ahora es que antes de continuar con ese juicio heredado de la cultura de la Guerra Fría, nos demos la oportunidad de pensar qué fue lo que dijo. ¿Vale? Esto es lo que intentaré hacer. ¿Qué dijo Marx? Lo primero que podemos entender de Marx son dos cosas, que además son después lo que le criticaremos en su conjunción, pero al principio lo que hay que hacer es entender dos cosas. Por un lado, que Marx nos va a hablar de la historia, nos va a situar históricamente y nos va a decir que somos producto como sociedad de un modo de producción, ahora hablaremos de ello, de una manera de producir la riqueza que es histórica, es decir, que está ubicada en un momento muy preciso de la historia de la humanidad. Si antes había esclavitud, ¿no? Había una dinámica de esclavos y dueños de esclavos y después hubo este vínculo social feudal entre el siervo y el señor feudal que le protegía. Lo que vemos ahora es que hay una nueva sociedad que está determinada en última instancia por la economía. Es la segunda cosa que diremos de Marx y del marxismo. Se le conoce al marxismo, o otra manera de entender esta tradición, es la del materialismo. Sencillamente, o la idea central es que plantean o sitúan a la economía como el núcleo, la causa, la variable determinante de la sociedad. Según la economía, tendremos la sociedad. Por eso es que la economía es central y es importante. Por eso es que de alguna manera los economistas o quienes pensamos en la economía política, recordemos que, esto lo voy a decir en relación al curso, he dicho ya muchas veces, estamos haciendo un curso de historia del pensamiento económico, pero tendría que llamarse historia del pensamiento de economía política, porque siempre ha sido así, siempre hemos pensado en la economía como economía política. Es un logro o un obstáculo, depende de cómo lo vean, el que la economía contemporánea se diga ajena o lejos de la política. Una de las cosas que nos va a decir Marx, por ejemplo, es que la economía se presenta así como algo natural, ¿no? Y en esta ideología y en esta alienación creemos que es así, que la economía tiene leyes y es natural y tiene que funcionar así. De una forma y no más, y todo lo demás es política porque hay decisiones y por eso es que los pueblos se pueden equivocar, por eso es que aunque los griegos hayan votado que no a la aplicación de las reformas, se tienen que aguantar porque no saben, no porque sean malos, sino porque no saben, es un conocimiento científico que no poseen, que sí que lo poseen los tecnócratas, de ahí la palabra tecnócrata, el poder y la ciencia, los tecnócratas de Bruselas y Washington, como dice el populismo contemporáneo, ¿no? Ellos sí que saben porque conocen las leyes científicas de la economía y por eso es que aunque el pueblo diga que no, es que no lo entienden. Esto para que no lo vean en términos populistas, piénsenlo en términos de los impuestos. Nadie quiere pagar impuestos porque creemos que nuestro dinero no lo están quitando. Entonces, no, digamos, si nos preguntaran, ¿usted quiere que bajen los impuestos? Pues obviamente diríamos que sí, pero lo que no entendemos, lo que nos cuesta entender, ver, es que los impuestos, aunque es un daño a corto plazo, pues luego genera beneficios sociales, los servicios públicos, la luz, los bomberos, la policía. Y eso es lo que hay que hacer entender. Entonces es un poco la idea, ¿no?
hay una ciencia que la gente no entiende y por lo tanto opinan distinto a la ciencia. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? En la historia del pensamiento económico fuera de la política. Lo que nos va a decir Marx precisamente es que no es así, que el modelo económico que tenemos es producto de una circunstancia histórica muy concreta. Y con ello nos va a decir una cosa que va a ser también fundamental y que va a ser del marxismo, o de Marx, más que del marxismo, una manera de pensar las cosas y luego el marxismo seguirá por ahí. Y es que si yo estoy diciendo que las cosas están determinadas de forma histórica, lo que estoy diciendo al mismo tiempo es, en primer lugar, que no hay nada natural, que las cosas no son así porque deban ser así de forma natural. Esto, ojo, esto ya lo decían los liberales y es muy interesante que entendamos que ante el poder del Estado soberano coercitivo, ¿no? Del monarca, de ese, no sé si vieron Juego de Tronos, ¿no? Pero de ese rey que puede ejercer su poder, porque el poder es la coerción y la fuerza, acompañado además de una verdad revelada, ¿no? El poder de la iglesia era una verdad que tú no tienes acceso a ella, porque es una verdad revelada, que además está determinada por un Dios que lo sabe todo, con lo cual no cabe tu opinión, y las cosas deben ser así. Y no te preocupes, que si eres pobre, habrá una vida más allá para resolverlo. Pero mientras tanto, os quedáis quietos y obedecer. Frente a ello, ¿no? El liberalismo, que tiene que romper con esas cadenas, propone que podemos pensar e interpretar el mundo, ya no con una teología revelada, o ya no porque el soberano le dé la gana, sino porque hay unas leyes, las cosas funcionan así, la ciencia nos dice a través de un método que puede ser falible, que puede ser contrastable, que nos muestre evidencias, que tiene un método replicable, ¿no? El método científico es eso, el método científico es el argumento que valida una idea o que valida una idea contraria al del Estado y de la Iglesia. Como no podíamos meternos con el poder del Estado y el poder de la Iglesia por ser tan poderosos, lo que se antepone es la ley de la ciencia, ¿vale? Que ya no soy yo, es que es la ciencia. Entonces, no, a mí no me metas a la cárcel, ¿vale? Oppure si muovi, como diría Leo, ¿no? O sea, a mí da igual que digas que me voy a tener que retractar de decir que no es el sol el que da vueltas, sino nosotros. ¿Vale? Yo me voy a retractar, pero oppure si muove. O sea, me da igual, de todas formas va a ser así, ¿vale? Ante esto, ante el poder de la ley natural, es que Marx nos dice, no, esto es una cuestión histórica. Esto es así, pero es así solo porque este momento histórico es así. Y al decirnos esto nos está diciendo otra cosa, que va a hacer que al mismo tiempo, a partir de Marx, pero no solo de Marx, pero a partir de esto, podamos abrir una ventana hacia las posibilidades de cambio. Porque si las cosas no son así porque tienen que ser así de forma natural, significa que pueden cambiar. Por eso es que a Marx, entre otras cosas, se le reconoce o se le conoce o se, digamos, se cita una frase famosa donde dice que hasta el momento los filósofos lo que habían hecho era describir el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. La transformación solo es posible si pensamos en términos históricos. Porque si creemos que las cosas son así por designio divino o son así por naturaleza científica y solo pueden ser así, no hay posibilidad de cambio. Con lo cual, lo que hace Marx en su análisis económico es abrir la posibilidad a otra economía. Y eso es en sí mismo importante. He dicho entonces, hay dos cosas con las que podemos entender a Marx como principio básico y que son importantes en la historia del pensamiento porque van a ser distintas al resto. En primer lugar, nos van a decir que podemos interpretar el mundo a partir de la economía, con lo cual, digamos, es un como pilar o padre fundador de la ciencia económica como determinante de la sociedad. Luego ya que no se compartan las conclusiones es otra cosa, pero él dice lo mismo que podrían decir muchos economistas, incluidos los de Bruselas ahora mismo, y es que la economía es lo fundamental. Como dirían los americanos con su sabiduría popular, it's the economy stupid, ¿no? Como es la frase esta de Bill Clinton, ¿no?
Frente a, entonces decíamos, Marx tiene estas dos cosas, contribuye con estas cosas, la economía es central y además esta economía es una cuestión histórica, con lo cual puede cambiarse. Juntando estas dos cosas vamos a tener un problema, ¿vale? Pero hay que entender bien el problema para entender por qué se equivoca Marx, pero también por qué hay una lectura de Marx que se equivoca, ¿vale? Las dos cosas. ¿Qué es lo que nos va a decir Marx sobre la economía? Pensando que además es un producto, o digamos, es una cuestión histórica. Marx lo que hace es que al viajar, ¿no? Porque viaja, ¿no? Está en esto que después será Alemania, pero bueno, ve un poco el conflicto. En Alemania recordemos que en esa época están en el poder los Junkers, o esta idea de Junkers, que son fisiócratas, ya lo hemos visto, por eso es que era importante que pasáramos por ahí. Esto va a ser muy importante cuando entendamos, y de una vez lo decimos, que Marx está a favor de una revolución burguesa, lo cual nos decir, ¿qué? What the fuck are you saying? No. Es que Marx no está en contra del capitalismo. Lo que nos ha hecho ver Marx es que el capitalismo tiene cosas positivas que son una evidencia irrefutable en la producción de riqueza. Por eso es que Marx va a decir, el problema que tenemos en Alemania es que somos todavía unos feudales retrasados. Necesitamos introducir estas energías tan poderosas del capitalismo para producir. El problema es que este sistema tiene unas contradicciones internas. Por lo tanto, el capitalismo, ¿vale? Esto es para que lo vayamos entendiendo. El problema con el capitalismo, dirá Marx, que lo ve en Alemania con los feudales de la época, y luego va a viajar a Francia, Inglaterra, con Ginebra. El problema con el capitalismo es que en su energía productiva conlleva contradicciones internas. Por eso es que él dirá, ¿vale?, que Alemania tiene que pasar por una revolución burguesa, capitalista, que después le lleve a otro estado. Esto es crucial. El problema que hay con Marx, y que, por ejemplo, los marxistas contemporáneos ya no piensan así, ¿no?, es lo que se conoce como su idea de materialismo histórico. Como él nos ha dicho que la economía determina la sociedad y que además esta sociedad no siempre es así, sino que va cambiando, al decirlo, al contarlo, como no solamente lo cuenta desde la economía, sino además desde la filosofía y la política, en ese momento el señor está pensando, como no podía ser de otra manera en la época, con la filosofía de moda, la filosofía que va a regular el pensamiento de la época, y que además es sobre todo una filosofía de la historia, y es la filosofía de Hegel, ¿vale? A nosotros Hegel nos llega ahora de una manera además muy sencilla de entender, porque todo el mundo estamos familiarizados, con la idea dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Esta no es una clase de Hegel, no pienso meterme ahí, por supuesto, pero quiero que les quede claro la distinción, que no es lo mismo que la política contemporánea, donde me enfrento a tu idea y la que se impone es la que tiene más votos. La idea hegeliana dialéctica tenía que ver con una idea superadora, es decir, está A, ante A está B, y no es que A se vaya a imponer sobre B o B sobre A, sino que en esta diálogo, en esta confrontación, en esta intervención, habrá una idea superadora que va a coger lo mejor de ambas. Es necesario que se den las dos porque si no, no saldrían. No tendríamos esa consecuencia si no hubiéramos juntado las dos ideas, pero la consecuencia tiene que ser más allá de eso. Esto es como lo piensa Marx, ¿vale? Porque piensa con esa filosofía de la historia. Él dice que lo que está pasando con el capitalismo y sus propias contradicciones, como son unas contradicciones de las cuales no puede salir, y ahora veremos por qué, y esto es el marxismo que aún nos llega ahora,
no se pueden escapar, no nos podemos escapar de esas contradicciones y espero que al final de la clase les quede claro cómo no podemos escapar de esas contradicciones del capitalismo. El problema con Marx es que él creía que tarde o temprano estas contradicciones lo que iban a hacer es llevar al capitalismo a un punto donde iba a caer. Es esta idea de la inevitabilidad de la caída del capitalismo lo que empuja a millones de personas a lo largo del tiempo a dar su vida, y no estoy diciéndolo como figura retórica, es así. Ha habido gente que ha dado su vida, ha estado en la cárcel, ha sido golpeado, ha sido amenazado, ha sido desterrado por defender las ideas de este señor. Pero esta gente que ha sido asesinada, encarcelada, vapuleada, eh, menospreciada, ¿vale? Lo hacían con la convicción de que el sacrificio actual iba a llevarnos a un futuro prometedor, mejor. Esto es lo que se ha perdido, para bien y para mal. No hay esta idea determinante de la historia, no termina de caer, llamarlo así. Desafortunadamente es que con ello se ha perdido la esperanza. No hay movimientos, ¿no? Más allá de lo que se diga de, ay, el comunismo. Porque no hay una esperanza de que vaya a suceder, ¿vale? Esto es importante. Pero esto es en lo que no piensa ya el marxismo contemporáneo, y esa es la parte, espero que lo hayan entendido, histórico-política que interviene en su economía, en su idea de economía. Pero eso es distinto, ¿vale? A partir de ahí, ya habiendo visto esto, entendido esto y siendo capaces de distinguirlo, ¿vale? De que necesariamente llegará a un punto donde llegaremos a otra cosa, podemos dividir un poquito la cosa político-filosófica y centrarnos en lo económico. Para poder entender por qué Marx no es que estuviera en contra del capitalismo. Lo que hizo Marx fue descubrir, o mejor dicho, porque ni siquiera lo descubrió, si es que es un lector atento de David Ricardo, de Smith, de Kennedy, de Petit, de todos ellos. Lo que hizo fue integrar el pensamiento, las intuiciones, las leyes en un todo, que puesto todo en su conjunto nos hacen ver que tiene contradicciones internas. Es decir, el capitalismo funciona en su papel de productor, funciona en su papel de generador de riqueza, funciona en su papel de distribuir y aumentar la producción y la técnica a partir de la orientación a la acumulación, funciona en su papel de crear riqueza y aumentar, digamos, los recursos para satisfacer las necesidades. El problema es que tiene contradicciones, particularmente una. Y es que la ganancia, que no lo explica mejor Marx, pero ya no lo había contado antes, se los conté yo en la clase pasada, David Ricardo. El problema es que la ganancia, una vez que yo voy quitando costes en la maquinaria, costes quizá de economía de escala con las materias primas, en última instancia, la ganancia deviene, se obtiene de la única mercancía, y esto es lo peculiar del capitalismo, de la única mercancía que se puede, digamos, sacar dinero de sí misma. Lo que nos va a decir Marx, para que lo entendamos, es que lo que hace el capitalismo es construir o rediseñar la sociedad como un mercado. Como vivimos ahora mismo todos como un mercado, nosotros tenemos que acercarnos a él como mercancías. La gente va y ofrece una mercancía que se cambia por dinero, con lo cual tú puedes ir de nuevo al mercado y comprar otra mercancía. Lo que va a pasar con esto, y esto es una cuestión, lo que se define como ontológica del marxismo, esto es muy interesante, la parte filosófica, la voy a dejar un poco de lado porque me quiero centrar en lo económico, pero esto atañe sobre todo a quienes somos. El problema con el capitalismo, y esto es lo que tiene que ver con sus nociones sobre alienación, sobre la falsa conciencia, es que hay de dos maneras
de llegar a ese mercado. Están los que llegan con un producto para vender. Y están quienes, sin tener nada que vender, lo único que pueden vender en el mercado es su fuerza de trabajo. Es decir, las personas, al tener que ir al mercado sin nada que vender, se venden a sí mismos. Y la peculiaridad de esta mercancía tan especial que es la fuerza de trabajo es que es una mercancía que genera ganancias, genera beneficios en sí misma. Es una mercancía que produce riqueza. Es decir, yo puedo contratar a un trabajador, pagarle los costes como si fuera una máquina, y la máquina me va a construir 10 cosas, yo se lo puedo calcular, lo puedo administrar, lo puedo organizar. La peculiaridad con el trabajador es que pagándole yo el costo de subsistencia, ojo, esto del costo de subsistencia, de lo que él nos está hablando, es de lo que ahora llamamos salario mínimo, ¿vale? Este costo de subsistencia, lo que se necesita para que el trabajador viva, dicho en argot marxista, para la producción y reproducción social, para que pueda reproducirse, si yo necesito trabajadores y los trabajadores dejan de tener hijos, ¿en qué momento me voy a quedar yo sin trabajadores? O dicho, me voy a quedar sin trabajadores. ¿En qué momento voy a encontrar yo los trabajadores si los trabajadores han dejado de tener hijos? Otro problema será, por ejemplo, qué va a pasar cuando esos trabajadores no quieren trabajar por ese salario. Si esto es así, luego podríamos entender, pero esto es parte de las conclusiones, por qué para la Alemania de Merkel vino genial que vinieran tantos migrantes sirios en la época. Porque como había tantos alemanes que no querían hacer ese trabajo por ese salario tan bajo, hubo migrantes que sí lo pudieron hacer, con lo cual era posible, y esta es la clave, seguir obteniendo este margen de ganancia. Porque si hubiéramos subido los salarios al salario alemán, ¿dónde está la ganancia? Lo que permite la ganancia es bajar cuanto se pueda el salario, porque el resto de lo que queda, la plusvalía, será convertido en beneficio. Esto es, digamos, la semilla del mal, ¿vale? Esto es lo que va a terminar generando que el capitalismo caiga. Porque como hay una tendencia decreciente de la ganancia, como tiene que haber acumulación, como luego en el fondo los trabajadores que al mismo tiempo son consumidores no van a tener dinero para consumir, con lo cual van a dejar de tener dinero los productores, ¿no? Los capitalistas, los productores que luego tienen que contratar, como ya no van a dejar de vender, ¿de dónde van a sacar sus beneficios si dejan obtenerlo de las ventas? De nuevo, del salario, porque no hay de otra. Con lo cual bajarán el salario, con lo cual harán el trabajador deje de consumir, etcétera, etcétera. Por eso es que todas las políticas que se entienden como keynesianas son una respuesta a este problema. ¿Vale? Pues vale, despídelos. Pero entonces yo voy a dar un bono social a los desempleados para que puedan seguir teniendo dinero y puedan seguir sobreviviendo y puedan seguir consumiendo y luego puedan entrar en el mercado. Pero se necesita el desempleo. Una de las cosas que nos va a decir Marx en esta contradicción es que el capitalismo necesita desempleo. Porque si todos, que es lo que pasa, que lo pasó en Alemania, porque si todos tenemos un trabajo por esto, nadie va a carecer de un trabajo por esto. A menos que, ¿vale? Yo pueda decirte que o lo haces por esto o no puedes encontrar un trabajo acá. Es decir, si todos tenemos un trabajo aquí, usted me despide, pues yo voy a encontrar otro trabajo por el mismo salario. Usted me despide, voy a encontrar por otro trabajo por el mismo salario. Oiga, ¿usted quiere bajar los salarios? Por lo mismo, me voy a ir a otro trabajo. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, para yo poder bajar el salario, la clave es que este señor, cuando yo le despido, o le digo, ¿le voy a bajar el salario o le despido? Pues despídame. Ah, vale, le despido. Y luego yo contrato un sirio aquí. Por eso es que al final todo lo que vemos ahora del populismo proteccionista no es sino una lectura de este problema, ¿vale? De que se necesita el desempleo
problema es que el desempleo baja los salarios, es el social dumping. Em, por lo tanto, es necesario, es indispensable evitar esa competencia desleal. Bueno, esto ya lo vimos con Marx. Esto es a lo que se refiere Marx con las propias contradicciones internas del capitalismo. De nuevo, voy a volver a decirlo. El problema con el capitalismo no es su producción, es obvio. Por eso es que el argumento que intenta descalificar al marxismo diciendo, pero ¿qué no ves todos los beneficios del capitalismo? Si Marx los veía. Marx dijo que los trabajadores tenían que ayudar a los burgueses en Alemania para hacer la revolución burguesa, esta industrial, capitalista. El problema es que iba a haber un momento, ¿no?, por sus propias contradicciones internas y sobre todo por ese carácter explotador del capitalismo, en el que no solamente esto iba a caer, sino que debía caer. Esto ya es político, obviamente, porque si un sistema se basa en la explotación, pues ya me dirá usted si decide estar del lado o a favor de un sistema que se basa en la explotación o no. Eso es ya lo que deja abierto Marx al futuro. Pero se queda abierto, ¿vale? No se determina a partir de la crítica al capitalismo, porque lo que hace Marx al criticar el capitalismo, insisto, no es decir que no funciona para lo que está hecho. Es verdad que Adam Smith tenía razón, es verdad que David Ricardo tenía razón. El problema es que estos muchachos no se dieron cuenta que este sistema tiene contradicciones, tiene problemas. ¿Cómo vamos a mover el dinero? ¿Cómo vamos a saber qué se compra y qué se vende? ¿En qué momento se determina el precio? ¿Quién lo determina? ¿Cómo vamos a conseguir que con tanta contradicción esto se sostenga, particularmente cuando la contradicción fundamental radica en la explotación? ¿Por qué funciona entonces? Dirá Marx, ¿no? ¿Cómo podemos sostener este sistema que radica en la explotación? Esta es otra de las cosas que nos va a decir Marx. Si Marx nos va a decir que el capitalismo tiene contradicciones, si Marx nos va a decir que el problema con el capitalismo es que en esos factores de producción que tenemos, ya sea el capital, ya sea la tecnología o ya sea el trabajo, lo que vemos es que una sociedad que se determina por la economía, es decir, que ahora como sociedad vamos a ser, ¿no?, nos vamos a volver nuestra identidad, ¿no?, por eso es una cuestión ontológica, lo que somos, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues lo que voy a hacer yo en una sociedad que se determine económicamente va a ser mi papel en la economía. Si mi papel en la economía es el de contratar a gente, el de comprar la maquinaria, el de pagar los salarios, el de vender las cosas y ganar o obtener el beneficio o tener ganancias, eso es un papel distinto, esa es una situación distinta, una relación social distinta entre mi persona y el resto, que la situación de otro que no tiene nada más que sus manos. Eso nos pone en situaciones distintas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tendría o no habría problema si estas situaciones distintas se complementaran. El problema, ya lo he dicho, es que para que éste suba, éste tiene que bajar. ¿Por qué entonces un sistema que se sostiene en que para que éste suba y tiene que subir? Porque como vimos con Adam Smith, y por eso es que Marx es un lector atento de los clásicos y dice, efectivamente la economía funciona a partir de la acumulación. ¿Por qué un sistema que depende en la acumulación de capital de que éste suba a costa de que estos bajen? ¿Por qué estos que bajan van a estar de acuerdo con un sistema así? Por eso es que Marx se ve en la necesidad de introducir elementos culturales, de hablar de ideología, de hablar de falsa conciencia, de hablar de alienación. Todos ellos, ¿no?, el fetichismo de la mercancía, todos ellos conceptos que intentan explicarnos antropológicamente, ¿no?, quiénes somos ahora que las relaciones dependen únicamente del mercado, ya que somos mercancía,
¿Qué significa eso que seamos mercancía? Ya que somos trabajadores, ¿qué nos pasa al ser solo trabajadores de una cadena de montaje? ¿En qué nos estamos convirtiendo como seres humanos? En un sistema capitalista. Por eso es que, ¿vale? Esto es lo que hay que entender. Por eso es que un nuevo sistema económico, y esto aquí les vendrá así el discurso comunista, de izquierdas y todo eso, ¿no? Requiere a un nuevo hombre. Digamos una nueva persona, ¿no? Un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona. ¿Por qué? Porque el capitalismo nos determina socialmente. ¿Y por qué lo aceptamos? Bueno, nos dirá Marx. Porque el capitalismo también funciona como ideología. Nos convierte en cosas, eso es lo que se llama commodification, nos vuelve mercancías, y sobre todo nos hace darnos cuenta, y ese es el problema, de nuestro papel, de nuestro valor en el producto final. Antes, si yo era un artesano que se dedicaba a la producción de jarras de agua, yo podía iniciar el proceso completo, ¿no? Desde ir a buscar los materiales, había que ir a buscar la arena, había que ir a buscar el agua, había que ir a buscar la máquina, el torno, había que ir a buscar la pintura para decorarla, había que buscar el horno para poner a cocer el barro de la jarra. Y al final, la jarra final era el producto de mi trabajo. Podía tener yo un taller en el cual éramos varios los que lo producíamos, pero estábamos todos siendo parte de este proceso. ¿Qué es lo que nos va a decir Marx? El problema con la división del trabajo, que funciona muy bien, va a decir Marx, sí, es verdad. Adam Smith tenía razón. Necesitamos división del trabajo, hagámoslo. La consecuencia de ello es que vamos a tener seres humanos que como solo van a dedicar su vida a apretar un tornillito, uno tras otro, tras otro. Recordemos, Adam Smith nos dijo, lo importante de dividir el trabajo no solamente es que ahorramos costes, es que si somos capaces de dividirlo tanto a una tarea muy específica, eso generará las posibilidades de que entre la técnica. Crearemos máquinas que puedan hacerlo. Luego dirá, así el trabajador deja de estar con el tornillito y hace una cosa más interesante, más productiva, más valiosa. Eso es lo que ha hecho Europa. Y es lo que hizo Estados Unidos en Detroit. Vamos a dejar de hacer tornillitos y maquinitas y cochecitos y ahora lo que vamos a hacer es fucking Silicon Valley. Y vamos a crear cosas que valen un montón. Todo tiene que ver con la producción del valor. ¿Cuál es el problema? Nos dirá Marx. El problema es que en esa labor de dedicarnos al tornillito y al tornillito y al tornillito, yo ya no soy un alfarero. Yo ya no soy un artesano. Mi producto, mi trabajo no se ve reflejado en el producto. Yo soy un tornillo. Eso obviamente afecta en las condiciones del ser humano. Y el problema es que cuando me despiden, yo ya no voy como artesano, alfarero al mercado. Cuando me despiden del trabajo, voy yo a volver a ver qué tornillito puedo poner. Recordarán, para hacerles esto más ilustrativo y menos aburrido con mis palabras, recordarán, no sé si habrán visto la película de el Charlie y la fábrica de chocolate, donde sale, ¿cómo se llama este güey? Johnny Depp. Y ahí, si recuerdan la película, la historia va de un niño que son muy pobres y sus padres, el padre pierde el trabajo. ¿Cuál era el trabajo del papá? El trabajo del papá era poner, enroscar en las pastas de dientes, enroscar el tapón. Ese era el trabajo del papá en la cadena de montaje. Hasta que llega una máquina que hace lo mismo. El papá se queda sin trabajo. Eso es básicamente parte de la contradicción interna. El problema, y esto lo voy adelantando, ¿vale? A partir de aquí, lo que vamos a ver en nuestro curso en el futuro es hasta qué punto esto es justificable. Gracias al utilitarismo, diremos que esto está bien.
gracias al utilitarismo diremos que el hecho de que el señor haya perdido su trabajo nos beneficia a todos, pero solo gracias al utilitarismo. Si nosotros no fuéramos utilitaristas, si nosotros fuéramos kantianos y dijéramos, como lo dijo Kant con su imperativo categórico, no se puede. Hay dos formulaciones del imperativo categórico. La más famosa, pero es la que menos me interesa ahora, que es el mismo imperativo categórico, fueron dos formulaciones. La más famosa es la de tratar a todos como tú quieres que te traten a ti mismo, ¿no? Que esto es como, tiene que haber una ley que pueda ser aplicable para todos todo el tiempo, ¿vale? No puede ser que una ley donde a veces sí y a veces no. La ley de la razón. Hay otra manera de decirlo, que es más interesante todavía para nuestro tema. Y es que no se puede, no se debería de poder, en términos éticos o morales, tratar a las personas como medios. Las personas siempre deben ser tratadas como fines por la idea de unos derechos naturales, de unos derechos individuales, una especie de tomarse en serio la ilustración, con lo cual todos, da igual nuestra posición social, nuestra religión, nuestras inclinaciones sexuales, da igual. Todos somos libres, racionales e iguales. Esto es lo que va a decir el totalitarismo, que igual no tanto, ¿vale? Por eso es que lo que veremos en la siguiente clase, la revolución marginalista, no niega a Marx, sino que dice, no, pero mira, ¿qué te parece si pensamos de otra manera? Vale, sí, hay contradicciones internas. Es lo que dirá Keynes. Vale, sí, hay contradicciones internas. Es lo que dirá Schumpeter. Vale, sí, fuck, sí, tienes razón. El capitalismo está guay. Pero es que si no hacemos algo con la idea de destrucción creativa, ya esto ya lo hablaremos al final, ¿vale? Del curso casi. La destrucción creativa, la dinámica, parece ser que no hay de otra. Y lo dice además con exasperación, no muy convencido. Esos son los caminos que iremos viendo. ¿Qué es el keynesianismo? Una intervención ante las contradicciones del capital. Ojo. Es una lectura al Marx económico, que eso es lo que estamos intentando hacer ahora. ¿Cómo se explica que un cabrón haya determinado tanto la vida social, ya no de Europa, sino del mundo con la Guerra Fría? ¿Cómo puede ser que un pendejo, metido en la biblioteca de Londres, leyendo a Smith y a Ricardo, haya podido determinar la política hasta nuestras fechas? Eso solo es entendible si sois capaces de distinguir entre la política que se ha hecho a partir de Marx y lo que Marx nos dijo. Y además lo que Marx nos dijo no en su faceta de periodista, sino en su estudio atento a la economía. Hemos dicho entonces, Marx introduce la historia, ¿no? Somos producto de la historia, por lo tanto podemos cambiarla. Nos dice además que la unidad central de análisis es la economía. Por lo tanto, si queremos cambiar la historia, hay que cambiar la economía. Nos dice que hay que cambiar la economía no porque no funcione para sus fines de producción de riqueza. El problema que tiene la economía es que tiene contradicciones internas. Particularmente una que se basa en la explotación. Porque hay unos intereses encontrados que nos dividen como sociedad entre ustedes que llegan a esto que es el mercado con algo y yo que llevo sin nada. Y como hay unas leyes de la economía que dicen que esto es así, que por cómo funciona la economía y la acumulación, con las leyes científicas que hemos visto de la economía, la tasa decreciente de ganancia, la relación inversamente proporcional entre la tasa de ganancia y el salario. En base a todo eso, me doy cuenta que la economía se basa en la explotación, necesariamente se basa en la explotación y no hay de otra forma de hacerlo. Por eso es que, llegado a un punto donde las fuerzas productivas han conseguido satisfacer las necesidades, una vez que hemos conseguido introducir la técnica, la división del trabajo, necesitamos, esta es la idea superadora, hegeliana necesariamente, decir, ¿vale? Pues una vez que estamos aquí, vamos a ir más allá de eso. Con esto, pero más allá. Ahora hablaré un poco del Estado y de su idea de la dictadura del proletariado y esas cosas que
es una parte esa política que no nos interesa. Pero entender esto también nos ayudaría a entender por qué cuando Marx está planteando cuál puede ser esa idea superadora, se fija, por ejemplo, en el papel del Estado. ¿Qué es el Estado? Pues el Estado es esta representación de la clase dominante. ¿Por qué? Porque el Estado que ha visto que el capitalismo produce la riqueza, recordemos que hemos dicho en nuestro curso, la principal pregunta que nos vamos a hacer en la economía política es, en un mundo anárquico, con escasos recursos, ¿cómo hago yo para generar riqueza? ¿Por qué es necesaria la riqueza? ¿Por qué es lo que me garantiza los recursos? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Como al Estado le interesa esto, ha visto que el capitalismo es la manera de hacerlo. Luego ya veremos que no solamente eso, sino que forma parte del Estado. Por eso es que Marx dirá, hay que hacer algo con el Estado. ¿Pero por qué? Porque la intervención del Estado no es únicamente en términos económicos, es también en términos ideológicos, lo que explica que los trabajadores no hagan nada respecto a ello es porque no cuentan con ninguna institución que les ayude a verlo. No hay escuelas públicas, no hay, digamos, una especie de cultura política, de filosofía pública que les haga ver que esta mierda no les conviene. Por eso es que Marx es, al mismo tiempo que un tipo listo que estudia, es al mismo tiempo un militante que milita sobre todo en la organización. Propone la organización internacional, ¿no? La internacional talent. Todo eso forma parte de sus esfuerzos que responden a su papel de exiliado alemán, tal. Vale. Pero aún así él, en su papel de exiliado, reconoce la necesidad del vínculo internacional. ¿Por qué? Porque el capitalismo se mueve, porque el capitalismo es internacional. Por eso es que dice, ¿no? ¿Cómo termina el manifiesto comunista? Proletarios del mundo, unidos, ¿no? Que no tenéis nada que perder más que vuestras cadenas. Para que lo sepan, y por eso es que el manifiesto comunista forma parte, es un encargo que le hacen en la primera, ¿no? Cuando se junta la primera internacional. Junto a eso, su papel principal y central será la creación de periódicos. Sobre todo será director de periódicos. Y escribirá editoriales. Y escribirá mucho. Además que escribe guay. Tiene buena pluma, ¿no? Diríamos. Por lo tanto, dirá que, si el capitalismo, el modelo económico es histórico, pero genera explotación o forma, no genera explotación, depende de la explotación, genera pobreza, pero depende de la explotación, ¿por qué la gente sigue participando en él? Porque hay toda una cultura, una ideología, unos intereses, que tiene sentido que los haya, que harán ver a esto como parte natural, científica, ¿no? Todo el liberalismo que hemos visto y que veremos. Sobre esto, cuando veamos la revolución marginalista, lo de revolución principalmente consiste, o sea, después de Marx sigue esto. ¿Cómo puede ser, ¿no? Cuando hemos visto un relato de la economía clásica del capitalismo que termina diciendo, oye, sí, pero si todo esto es así, vamos a llegar aquí? ¿Cómo puede seguir el pensamiento capitalista cuando ya ha habido aquí un corte de caja? Bueno, va a haber dos cosas que lo vamos a seguir viendo en el curso. Por un lado, políticas, modelos, teorías, estrategias para solventar estas contradicciones y decir que igual no son tantas, o que igual podemos vivir con ellas, o igual podemos corregirlas. Por ejemplo, ahora mismo el sistema financiero nos ayuda a corregir todos los problemas que había sobre la especulación de las monedas hasta hace muy poco. Recordemos el papel de George Soros haciéndose millonario, bueno, billonario, porque ganó un billón de pounds con el miércoles negro, donde apostó en contra del pound. Esto, que llega hasta nuestra fecha, o sea, es una cosa que nos llega hasta ahora. Este análisis de las contradicciones y tratar de resolverlas, ¿vale? Será una manera de responder a ello. Obviamente está la otra manera
de responder, o más bien de seguir la tradición, que es la parte más crítica con el capitalismo y tal, que esa es la parte, digamos, de la economía crítica. Pero la revolución marginalista, la clave, lo que hace que sea tan lista, tan interesante intelectualmente, es que le ha dado la vuelta al debate al decir, de esto hablaremos ya después, si es que vosotros os habéis preocupado demasiado en la producción. Vosotros pensáis, ¿no?, en toda vuestra teoría, que el valor de las cosas está derivado por una cosa que se llama teoría del valor trabajo, que ya la hemos visto con Ricardo, que fue el primero que dijo, ¿por cuánto cuestan las cosas? ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cuál es el precio de las cosas? Bueno, depende de cuánto me han costado producirlas. De eso es que dirá Marx, no. No solamente es el costo, porque los costos se cubren. La ganancia viene de que de esas 3 factores de producción hay uno en particular que es mágico, porque produce y produce y produce y produce y produce riqueza a partir de un coste fijo, ¿no? Es explotación, diríamos, ¿no? Lo que va a decir la revolución marginalista es que vosotros habéis pensado mucho en la producción y en realidad el precio, que es lo que determina el intercambio en el mercado, una vez que somos, como bien lo dijo Marx, y van a seguir todos pensándolo, una vez que somos una sociedad que vive en el mercado, la cuestión es que vosotros habéis pensado que el mercado es producción y que esto es lo que determina la economía. Error. Lo que determina la economía es el consumo. Por eso es una teoría subjetiva del valor. Si a mí me da igual pagar 10 veces más por algo que tiene un costo igual en otro lugar, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué? Que era la pregunta que se hacía Adam Smith. ¿Por qué vale más el agua que el diamante que el agua? Si el agua lo necesitamos. La respuesta de ellos era, ¿a ti qué te importa? Si ellos quieren pagar, el valor lo va a decir los que quieran pagar por él. Ya lo hablaremos, ¿vale? Pero solo quiero que noten que hemos llegado a un punto en nuestra historia del pensamiento económico en donde este modelo económico que tenemos ahora, que está surgiendo en esa época, que está tratando de entenderse como ahora mismo estamos tratando de entender qué significa esto de Donald Trump, que es mercantilista, pero al mismo tiempo capitalista, qué es esto de China, que es comunista, pero supercapitalista, ¿qué está pasando? Así como estamos ahora mismo tratando de entender por qué los americanos votan por Trump, pues así en ese momento estaban pensándolo ellos. Marx es la conclusión del pensamiento clásico. Es un pensamiento ilustrado que cree en los individuos libres y racionales, que se preocupa por cómo satisfacer las necesidades, que entiende que el capitalismo es esa nueva manera de producir riqueza, pero que tiene contradicciones internas en su propio desarrollo y que esas contradicciones o lo llevan al fracaso, que es lo que no queda claro porque no ha llegado, o sí, con las crisis, él dirá, serán tan agudas las crisis que llegará un momento donde los proletarios ya no tendrán nada y tendrán que revolucionarse. Que esa es digamos, la idea, ¿no?, de la revolución necesaria, pues, que, ¿no?, era ese materialismo histórico y ya vendrá, tal, tal. Pero cuando llega a ese final del relato, cuando dice, sí, todo esto, este sistema económico que produce, tiene estos problemas, tiene estas contradicciones y sobre todo es que se basa en la explotación del trabajador, no mola, dirá Marx, ¿vale? Estoy revisando mis notas, no vayan a creer que yo no quiero dejar nada fuera. Vale, por lo tanto, decíamos, con Marx lo que tenemos es la conclusión del pensamiento clásico, un análisis de la economía y de las contradicciones que nos acompañan. A partir de aquí se intentará solucionar, como les decía, ya sea pensando en otra cosa, la revolución, y pensar en el consumidor. Y decía, ¿qué más te da? Basada en un utilitarismo, que es el que justifica que el que pierda su trabajo, un señor, sea bueno para todos. Sin embargo, más allá de las respuestas, en donde yo quiero que nos quedemos nada más para el curso, porque ya habrán leído los textos que tenían de los libros, eh, donde habla, digamos, un poco más y desarrolla un poco más todo lo que les he contado, pero yo quería ponerles como contexto. Eh, con lo que quiero que se queden para el curso es que la contribución al pensamiento económico de Marx, perdón, la contribución de Marx al pensamiento económico es hacernos ver
que este sistema económico, estas leyes de su funcionamiento que ya nos venían hablando los clásicos, tienen unas dificultades que las observó, las expuso además en el lenguaje en el que estamos trabajando desde el principio de la modernidad, del pensamiento clásico, las expuso en términos científicos. Recordemos que Marx tenía una discusión, un debate dentro del propio, digamos, la izquierda, diríamos ahora, con los socialistas utópicos. Decían, no, 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 es que ustedes ahí ven, no, tenemos que basar la alternativa en la ciencia, en un análisis científico. Por eso es que el Capital está escrito con un lenguaje no solo neutral, sino hasta diría yo aburrido. Porque intenta no ser ese panfleto eh, ilusionante que era el manifiesto comunista, que esto es lo interesante, que de la misma pluma hayan salido dos cosas que son súper distintas. Lean 2 páginas, no tienen que leerlo todo si no quieren, pero lean 2 páginas del manifiesto comunista y luego lean 2 páginas del Capital. Son 2 personas distintas. Lo interesante es, y por eso es que quiero llamarle la atención sobre esto, que la parte de la persona esta, que es la que hace la ciencia económica, que escribe un texto científico, neutral, descriptivo, basado en las teorías económicas de la época, nos ha mostrado esto. A partir de aquí, no solo vosotros, sino la historia, ya ha tomado sus diferentes conclusiones. Pero lo que me interesaba, sobre todo me interesaba porque está pasando la clase y ya no puedo hacer más para ello, era que tuvieran claro que hay una distinción entre el Marx y el marxismo político y su análisis sobre la economía, que es lo que estamos pensando ahora, y que su análisis sobre la economía no se mantiene porque lo diga yo, sino porque, como veremos, todas las siguientes más que tradiciones, propuestas de cómo pensar la economía política, lo hacen en relación a, para distanciarse de, para corregir a, para negar a. ¿Se acuerdan que yo les dije desde el principio? Tenemos 4 cosas en la historia del pensamiento. O se afirma lo anterior, o se niega lo anterior, o se matiza lo anterior. Es decir, sí estaba bien, pero le faltaba esto, o se dice, lo que el Señor no vio es esto. Eso es lo que van a decir después los marginalistas. Lo que este señor no vio es que en realidad el precio no lo determina el trabajo, sino el consumidor. Y a partir de ahí tendremos una transformación ontológica. Porque si con Marx éramos mercancía, fuerza de trabajo convertida en mercancía, con el marginalismo seremos a partir de ahora consumidores. ¿Vale? Les dejo ahí a Marx. Insisto, sé que es difícil porque está acompañado de una larguísima tradición de desprestigio por las consecuencias que es verdad que fueron detestables, ¿no? Lo de los gulag, todas esas mierdas que hizo el estalinismo y tal, obviamente no mola nada. Entonces, es normal que exista un enfado hacia una política que ha limitado derechos y libertades en nombre de una especie de advenimiento de una sociedad mejor. Sin embargo, eso es muy distinto de lo que nos dijo en términos de economía Carlos Marx, y esto es un poco lo que quería yo decirles en la clase, ¿vale? Con esto ya yo creo que terminamos la clase por hoy.